Bueno muchachos, buenos días para mis estudiantes del curso de 11 del Colegio Militar José Acevedo Gómez. Este video lo hago para hacer como una especie de resumen sobre las leyes del electromagnetismo que ya consultamos y explicamos de pronto en clase. Las leyes del electromagnetismo son cuatro. Son dos leyes de Gauss, una para el campo eléctrico, otra para el campo magnético, la ley de Ampère o ley de Ampère-Maxwell y la ley de Faraday. Y por acá tenemos dos, allá tenemos otras dos, ¿no? Empecemos por las leyes de Gauss. Para entender las leyes de Gauss, yo tengo que entender algo fundamental, que es el flujo. El flujo se simboliza así. El flujo del campo eléctrico se simboliza así con una E. ¿Por qué? Porque la E es el campo eléctrico. El flujo del campo magnético se simboliza así con una B. ¿Por qué? Porque la B es el campo magnético. Listo, entonces vamos a trabajar primero con el campo eléctrico. ¿Qué tenemos con el campo eléctrico? Que el flujo tiene que ver con las superficies. Por ejemplo, este tablero es una superficie plana, pero hay otras superficies que son cerradas. Por ejemplo, este cilindro tiene una superficie. ¿Cómo sé si es cerrada? Miremos que aquí hay huecos, pues ya sabemos que no es cerrada, pero supongamos que tiene tapas. Si tiene tapas y yo me paro en cualquier punto, por ejemplo este, y me muevo hacia cualquier dirección, yo puedo volver a llegar al mismo punto. Por ejemplo, si yo me paro aquí y me voy en esta dirección, pues aquí me voy a encontrar con un hueco. Si está el hueco, pues es una superficie abierta, porque yo camino y me encuentro el hueco, ya no puedo dar la vuelta. Si yo le pongo tapas, yo camino en esta dirección, encuentro la tapa, paso al otro lado, doy la vuelta, encuentro acá otra tapa, paso al otro lado y vuelvo a mi punto inicial. Esa es una superficie cerrada. Una esfera es una superficie cerrada. ¿Qué más es una superficie cerrada? Esta alcancía. Bueno, si le pongo la tapa. Si a esta alcancía le tapamos el hueco por donde entran las monedas, es una superficie cerrada. Yo puedo caminar en cualquier lado de la alcancía y voy a llegar al mismo punto. ¿Listo? Entonces, esto que está dibujado en negro es una superficie cerrada, puede tener cualquier forma. La forma más simple es una esfera, pero en general se cumple. Entonces, el flujo del campo eléctrico, es decir, el flujo del campo eléctrico depende o es proporcional a la carga que esté encerrando. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una superficie cerrada, ella puede encerrar algo, y si está encerrando una carga, yo tengo un flujo del campo eléctrico. La idea intuitiva de esto es que el flujo son la cantidad de líneas de campo que entran o salen. ¿Listo? Si la carga está ahí encerrada, pues aquí sale una línea de campo, salen dos, salen tres, salen cuatro, salen cinco, seis, siete, ocho. Es una idea intuitiva, que nosotros las líneas de campo no las podemos contar, pero es una idea intuitiva. En cambio, si yo hago la superficie en otro lado, si yo la hago por acá, miren acá pequeñita, esa es como una esfera chiquitica. Notemos que si yo hago esa esfera, por acá entra una línea de campo y por acá sale. Y como entra y vuelve a salir, el flujo es cero. ¿Y por qué cero, profe? Porque aquí no hay cargas. Y como no hay cargas, pues como esto depende de la carga que esté encerrada y no hay cargas, pues el flujo es cero. La carga es cero, el flujo es cero. ¿Listo? Para el campo magnético pasa algo parecido. Pero resulta que el flujo del campo magnético es la cantidad de líneas de campo magnéticos que entran o salen. Y lo que me dice la ley es que esto siempre es cero. ¿Y por qué siempre es cero? Pues porque las líneas de campo uno no puede separar los polos magnéticos. Yo tengo un imán, las líneas de campo salen y vuelven a entrar. Entonces supongamos la superficie cerrada está acá. Contemos qué pasa con las líneas verdes por acá. Esta línea verde pequeñita sale por acá, estoy sumando, pero vuelve a entrar.
se resta, o sea que ahí es 0. Y ya ella no aporta nada más porque no sale ni de la superficie de nuevo. Ahora veamos la otra. Sale, se suma, entra, se resta, 0. Sale, se suma, entra, se resta y sale, se suma. 0 otra vez. Y notemos que aquí entra y aquí sale. Entonces en total también da 0. Y lo pueden hacer con cualquier línea de campo. Siempre van a tener un número par de veces que entran o salen, entonces se suman, se restan. Entonces el flujo del campo magnético es 0. Finalmente la ley de Ampère y la ley de Faraday son muy importantes porque esto me demuestra que los campos eléctricos influyen al magnético y el campo magnético influye al eléctrico. Ya voy a borrar un poco por acá. Y nos quedamos con E, campo eléctrico, B, campo magnético. Entonces, ley de Ampère. La ley de Ampère me dice que si yo tengo un cable, un conductor, no necesariamente un cable, pero sí un conductor por el cual se puedan mover las cargas, y sobre este conductor hay una corriente, que es una corriente que las cargas se están moviendo. O sea, por este cable está pasando una corriente, las cargas se están moviendo. La corriente la simbolizo con I. Entonces las cargas se mueven hacia donde me dicen las flechas azules, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. Si hay una corriente, esa corriente me induce un campo eléctrico, un campo magnético, perdón. Y el campo magnético, como es, encierra el cable. Así como está aquí el verde. ¿Listo? Encierra el cable. Entonces aquí podemos ver que una carga eléctrica moviéndose, es decir, una corriente, me induce un campo magnético. Es decir, como si fuera de campo eléctrico a campo magnético. Esto para la ley de Ampère o Ampère-Maxwell. Para la ley de Faraday, yo sigo teniendo campo eléctrico, campo magnético. Y aquí lo que tengo es el caso contrario. Yo tengo un imán, el imán en principio está quieto y yo lo rodeo con un cable. Miren que el cable no se cierra, el cable simplemente está rodeando. Si el imán está quieto, no pasa nada, el campo magnético del imán está quieto. Pero, si el imán de repente empieza a moverse, a moverse hacia allá, o a moverse de manera que está oscilando, si el imán empieza a moverse, sobre el cable se genera una corriente eléctrica. Es decir, imán está quieto, no hay corriente eléctrica. Si el imán se mueve, se empieza a generar una corriente eléctrica en el cable que lo está rodeando, sin necesidad de tocarlo, sin necesidad de ponerle una batería, sin necesidad de absolutamente nada. Únicamente el campo magnético se mueve, induce una carga, una corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que aquí estamos yendo del campo magnético al eléctrico. Básicamente, ley de Ampère, campo eléctrico al magnético. El campo eléctrico puede inducir un campo magnético. Ley de Faraday, el campo magnético puede inducir una corriente eléctrica, es decir, puede inducirme un campo eléctrico. Y ahí concluimos las 4 leyes del electromagnetismo. Estas leyes están explicadas pues de una forma fenomenológica aquí. El planteamiento de cada una pues es mucho más complejo, pero para intenciones del curso no me interesa hacer los cálculos complejos de cada una de esas integrales. Me interesa es que entiendan el fenómeno y que vean que el campo eléctrico está relacionado con el campo magnético con el eléctrico. Por eso se llaman leyes del electromagnetismo, porque al final los físicos vieron que eso se podía condensar en una sola cosa. Que tengan un buen día.